Y como cada jueves nos vamos a ir en vivo hasta Berlín, Alemania, para ir al encuentro de nuestros queridos colegas de la Deutsche Welle. Como siempre, para mí un enorme placer saludarte. Juliana González, ¿cómo estás? Hola Darío, también encantada desde este lado del mundo de saludarte a ti y a toda tu audiencia. Bueno, veníamos hablando acerca de lo que es el capítulo de alguna forma de altísimo impacto en Sudamérica, de la estrategia comercial de Donald Trump, de los nuevos anuncios de aranceles que empezarán a regir desde el 1 de agosto, aquí afectando fuertemente a Brasil. Pero claro, hay una negociación grande, gigante, que es en la relación con la Unión Europea, que por ahora no tiene un desenlace claro. ¿Cómo sigue ese proceso? Bueno, aquí en la Unión Europea se espera, Darío, esas son las declaraciones de varios oficiales, que en cuestión de días se logre un acuerdo. Tenemos que acotar un poco porque esto sería un acuerdo marco. Pensemos no más en lo que le ha tardado a la Unión Europea negociar con el Mercosur un acuerdo comercial. Ahora, tratar de hacer lo mismo en cuestión de menos de 3 meses con uno de sus más importantes socios comerciales, pues también es una tarea titánica y por eso se habla más bien de un marco de negociación. Lo cierto es que los europeos se muestran escépticos de si van a lograr en esa negociación incluso tumbar ese arancel del 10%, lo que Donald Trump ha llamado el arancel global. Claro, importante esto. Hoy la Unión Europea está en esa categoría que es como el arancel base. Hasta ahora nadie pudo romper esa base, porque recordemos que de las muchas negociaciones que estaban abiertas, solo 2 países cerraron acuerdos, que son Reino Unido y Vietnam. Y en el caso del Reino Unido, incluso a pesar de toda la cercanía histórica de lazos entre Estados Unidos y el Reino Unido, digo, lazos aún más estrechos que con el resto de Europa, ese 10% sigue allí de barrera comercial, o sea, la sensación es que eso no va a cambiar. Ahora, por ahora Europa no recibió carta amenazando con suba de aranceles. Así es, Darío, no ha recibido la carta, más sí la amenaza de que probablemente en los próximos días podría recibir esa carta. Y es por eso que los europeos también se ponen, digamos, en esa tarea. Empezó siendo una negociación lenta, una negociación que además tenemos que recordar ha estado salpicada de todas esas subidas y bajadas de la bolsa, de todas las especulaciones de si los jueces iban o no a tumbar el derecho de Trump que se había robado de poder declarar estos aranceles en vez de que lo hiciera el Congreso de los Estados Unidos, y así todo esto tuvo una fase muy lenta de un arranque. Ahora están en esa fase en la que están metiendo mucha presión, pero no solamente tenemos los 2 ejemplos de 2 países que ya llegaron a un acuerdo comercial. Uno de esos países es el que usa con mucho gusto el canciller alemán, que es Friedrich Merz, y habla del tema de Reino Unido. Le pide a Ursula von der Leyen que seamos tan ágiles como Reino Unido para cerrar ese acuerdo, pero bien lo dices tú, entre esos 2 países hay unas simpatías históricas que, aunque se lleva bien el presidente estadounidense con el canciller alemán, pues no se puede decir que tenga el mismo nivel de simpatías, y menos si estamos hablando de 27 países. Y por el otro lado tenemos a alguien como Emmanuel Macron, que ve una tercera vía, que es la vía China. La vía China lo que consiguió fue una tregua, es otro de los importantes socios comerciales de los Estados Unidos, y consiguió una tregua en esas negociaciones. A eso le apuesta Francia, porque dice Emmanuel Macron, no sin razón, que es mejor esperar y tener una tregua que tener un acuerdo que sea asimétrico. Por supuesto, la asimetría va en contra de la Unión Europea, pero son muchos los intereses que están en juego. Hay 2 industrias claves ahí. Una es la automotriz, en la que Alemania tendría grandes pérdidas si se mantiene ese arancel actual del 25%, que podría subir hasta el 50%. Y la otra, Darío, es esa nueva amenaza de Donald Trump de imponer unos aranceles del 200% a los productos farmacéuticos, otra de las empresas insignias de los europeos. Claro, bueno, está bien estos 2 escenarios que planteás, o estas 2 posibles respuestas, ¿no? El modelo
británico y el modelo chino en términos de cómo resolver estas disputas con Donald Trump. Claro, es cierto que en el caso del modelo chino, el nivel de afectación que iba a tener la aplicación de básicamente aranceles que hacían imposible el comercio estaba afectando muy fuertemente también a empresas estadounidenses, y me parece que eso también jugó un papel muy importante para que Trump se apurara. Habrá que ver entonces qué modelo se impone, Juliana. Ya que mencionás el tema de los autos, ese es un tema sensible para Alemania, pero también para Trump, porque tiene una obsesión también allí con el tema de la industria automotriz y ha recalcado muchas veces, ¿no?, que vemos autos alemanes en Europa, pero en Estados Unidos, pero no autos estadounidenses en Alemania. Así es, pero también tiene que ver con ese gusto de los estadounidenses, claro, por autos de alta gama y con gran reputación, como son las marcas, por ejemplo, alemanas. Pero también hay un asunto aquí interesante para ver, Darío. Estamos hablando de dos regiones, Estados Unidos y la Unión Europea, que tienen un comercio de 2 billones con B de dólares. Obviamente, la pérdida en este momento, el déficit, va para los Estados Unidos, y por eso es que Donald Trump quiere imponer estas aranceles para tratar de reducir ese déficit. Pero lo cierto es que Europa, países como Italia, países como Alemania, exportan mayoritariamente a los Estados Unidos maquinarias que son muy importantes para esa industria manufacturera que Donald Trump está tratando de revivir. Así que unos aranceles también perjudicarían no solamente a los exportadores europeos, sino también a los productores, a los manufactureros estadounidenses, que verían que los precios de su maquinaria pues se elevarían, por lo cual transmitirían esos costos también a los consumidores finales. Juliana, tema obviamente para seguir muy de cerca, sobre todo con esta expectativa de que pueda haber una de estas cartas tan particulares que envía Donald Trump en los próximos días, llegando tal vez a Bruselas y a los escritorios de la presidenta de la Comisión. Impecable, la seguimos la semana que viene. Así será, Darío. Cuídate mucho y hasta la próxima.